Si yo te preguntara cuál consideras que es el mejor método evangelístico para cumplir la misión, ¿qué me dirías? Tal vez algunos diríamos, bueno, el mejor método evangelístico serían los grupos pequeños. Algunos otros tal vez piensen los medios de comunicación. Tal vez un grupo diría campañas evangelísticas masivas o repartir folletos a todo el mundo. ¿Sabes? Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2, 46 y 47. Dice: y estaban todos reunidos cada día en el templo, cada día partían el pan, vendían lo que tenían para ayudarse, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y Dios añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. No sé si este es el método de evangelismo por excelencia, pero estoy seguro de algo: debe ser una de las características que debe tener la iglesia para que la misión se pueda cumplir con poder. Que todos estemos viviendo, no solamente hablando y predicando, viviendo el evangelio. Y de esa manera la gente vendrá y entregará su vida a Jesús. Hoy hablaremos de eso. Lección número 3, la vida y la iglesia primitiva. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento iniciamos. Bien, estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 3, la vida en la iglesia primitiva. Estamos también contentos de que 3 colegas nos acompañan. Vamos a darle la bienvenida al pastor Isidro López, quien está nuevamente con nosotros, acompañándonos en esta serie de temas. Pastor, gracias por estar una vez más aquí. No, es un placer y un privilegio estar aquí para poder repasar la lección de escuela sabática, que es tan interesante, la vida de la iglesia primitiva. Bueno, vamos a repasarlo y sin duda alguna tendremos aprendizaje todos los que colaboramos aquí y quienes nos están viendo a través de la internet. Gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros. Sí, pastor, pues vamos a ver esta semana la convivencia de la iglesia primitiva, ¿no? Cómo vivían, cómo se llevaban, qué hacían, cómo crecían en el Señor. Será interesante para poder copiar tal vez. Mucho tenemos que aprender. Así es. Gracias, pastor Jorge Cavazos, gracias por estar con nosotros también. Un gusto, es un placer. Estudiar la iglesia primitiva es estudiar el ideal de Dios para la iglesia en este tiempo. Es mencionar las características que Dios desea que se reproduzcan en su pueblo, y es un desafío. Esperemos que en esta lección podamos aprender y aplicar esos conceptos a nuestra vida. Amén, amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos de paso nuevamente a la Unión Mexicana del Norte por facilitarnos las instalaciones de su estudio, ya que estaremos grabando estos primeros repasos en esas instalaciones. Muchas gracias. El bosquejo de nuestra lección será, como lo acostumbramos, en 3 sencillos puntos. El primero se llama coinonía cristiana, el segundo, testificación en medio de la oposición, y el tercero, milagros de consolidación y advertencia. Les invitamos que, así como estamos, inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Oremos. Cariñoso Dios, queremos agradecerte por la oportunidad de estar reunidos una vez más en este lugar para meditar en la lección y meditar en tu palabra. Queremos que tú nos guíes con el poder de tu Espíritu Santo, que sazones nuestras palabras, Señor, con tu dirección, y que todo lo que digamos pueda edificar a tu iglesia y edifique también nuestras propias vidas para el cumplimiento de la misión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro repaso con el primer punto, coinonía cristiana. Pastor Isidro, creo que mucho tenemos que aprender de esta iglesia primitiva, que creo que su método evangelístico, ¿verdad?, era bastante interesante y que a veces nosotros pasamos por alto. Nosotros muchas veces tratamos de buscar métodos que a veces tratando de hacerlos salientes, extraordinarios, inventamos por aquí, por acá. Pero incluso en las grandes investigaciones que se han hecho, siempre se recalca una cosa: el estilo de vida y la manera en que nos tratamos influye en que las personas lleguen a la iglesia y permanezcan en la iglesia. Es muy interesante. Hay una investigación que
que se acaba de hacer y se descubrió que lo que hace que las personas permanezcan dentro de la iglesia no es la doctrina. Muchas veces se ha pensado que la gente se va porque no los doctrinamos bien, que porque no aprendieron bien, que somos quién sabe qué. La gente no se bautiza por eso, se bautiza por el poder del Espíritu Santo, como estudiamos en la lección anterior, ¿verdad? Porque Dios interviene. Pero lo que la gente quiere ver es cómo vives lo que me dices. Demuéstrame Que estás predicando. O sea, si tú lo vives, yo lo creo. Entonces la gente cuando llega a la iglesia dice, oye, ¿ya viste cómo se aman? ¿O ya viste cómo se odian? Puede ser también lo otro, ¿no? Como dicen que se aman, pero en realidad ¿Ya viste que se llevan bien? ¿O ya viste que no se llevan bien? ¿Ya viste que sus actos hablan más fuerte que su predicación bíblica? Entonces la gente, de acuerdo a Hechos, es muy interesante porque tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4 dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían cosas en común, vendían todas sus propiedades, sus bienes, repartían a todos según la necesidad, y después agrega 2 cosas más, perseverando unánimes cada día en el templo, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. Y después el capítulo 4 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Oh, una iglesia así, yo creo que la iglesia ideal que todo pastor quisiera pastorear en el siglo XXI, ¿no? Yo creo, no sé. Definitivamente hay muchas cosas que resaltar, Pastor Abraham. Me llama la atención que dice que ellos vendían sus propiedades, se ayudaban entre sí, perseveraban juntos, comían juntos, y al final termina diciendo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Era un método evangelístico, ¿verdad? Sí, yo creo que los apóstoles, los discípulos aprendieron bien viendo a Cristo Jesús. Se acercaba el Señor Jesús siempre demostrando una amistad, una preocupación, una atención, como queriendo hacerles el bien, ¿verdad? Y después de que ya se ganaba su comida, le decía, síganme. Y entonces yo creo que ellos pusieron en práctica eso. Ahora, no es que lo tomaron tal vez como un método evangelístico, es que así eran ellos. Era su estilo de vida. Sí, así eran ellos. Y cuando la gente ve a unas personas que se quieren, que se aman, pues aquí, de aquí soy, ¿no? Y entonces la gente se acercaba y aunque también no debemos dejar afuera las predicaciones que se daban, ¿no? Si bien es cierto que el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000, en un segundo se convirtieron 5,000, como ahorita vamos a ver. Así que yo creo que hay 2 cosas, la predicación y la convivencia en la iglesia. Se veían en todo momento, se veían en el templo, nos vemos al rato en la casa, y entonces en la casa de alguien, ahí otra vez se veían juntos. Yo creo que la comunión, la convivencia, dice mucho acerca de esto, pastor. La importancia de la red de apoyo. Cuando una persona, decía el pastor Isidro en ese estudio, una red de apoyo. La gente le gusta estar donde se siente bien, donde la tratan bien. Se siente parte. Y donde la gente es consecuente con lo que predica, que no solamente son nuestras palabras, sino la convivencia y el resultado de nuestros actos, lo que más testifica. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No es hacer a un lado la doctrina, es simplemente complementar la doctrina con el estilo de vida. Y otro asunto que me gustaría señalar es que el crecimiento de la iglesia primitiva se ve en el libro de Hechos como parte de un todo. Es algo que fue integral, crecía en espiritualidad, crecían en unidad, crecían en generosidad y crecían cuantitativamente. También había que se agregaban nuevos miembros, nuevos conversos. Y ese sigue siendo el ideal de Dios para su pueblo hoy. A pesar de que tenemos tantas barreras, lenguajes, culturas y muchos desafíos, sigue siendo el único medio que Dios tiene para que se predique el Evangelio por testificación a todo el mundo. Amén. Sí, yo creo que una de las cosas que nos hemos olvidado es que toda persona que llega espera encontrar amistad. Ahora, ¿qué pasa si no encuentra amistad? Se va. Una persona que llega a la iglesia, escucha la doctrina y la doctrina le encanta, y después de un tiempo dice, oye, esto es lo que yo esperaba, se bautiza. Preguntémonos por qué no se queda después en la iglesia, o por qué perdemos nosotros miembros. La iglesia primitiva parece que no perdían una cantidad como nosotros perdemos. Nosotros
de acuerdo a los datos estadísticos de nuestra conferencia general, dice que perdemos casi el 35% de las personas que se bautizan. Así que si bautizamos 10, perdemos 3.5, si bautizamos 100, perdemos 35, si bautizamos 1000, perdemos 350, y así los números van siendo exponenciales. Si bautizamos 1.000.000, perdemos 350.000. Y a veces decimos, pero quedaron 650.000. El gran problema es esa falta de cariño hacia la gente. Recordemos, una persona que llega de fuera de la iglesia tiene sus amistades fuera de la iglesia, tiene toda su comunión fuera de la iglesia, los amigos que lo invitan al baile, que lo invitan a tomar, que lo invitan al antro, que lo invitan a todos lados. Cuando él llega a la iglesia, él encuentra todo tan bonito que dice, oh, es tan bonito, me voy a bautizar, se bautiza. Pero resulta que a veces en la iglesia sigue teniendo necesidades sociales. Tenemos la iglesia casi en grupos, y cuando él quiere llegar a este grupo, aquí no lo deja entrar. No, tú no entras aquí. Quiere llegar a otro, tú tampoco entras aquí. Otro grupo y tampoco entras. Es inconcebible. Al final, si una persona en 6 meses no encuentra amistades que sustituyan las que tuvo, se va a ir. Él se va a ir. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos? La doctrina es importante. No estamos minimizando la doctrina, hermanos. No estamos diciendo que la doctrina es muy importante. Pero la razón por la cual nosotros perdemos miembros no es la doctrina. Quiere decir que la gente está bien doctrinada. La gente entiende lo que cree. Y lo que cree le ha convencido. Pero cuando llega a la iglesia, lo que no le convence muchas veces es la manera en que a veces vivimos los cristianos. Y aún si no estuviera bien doctrinada, la red de apoyo le va a mantener. Claro, le mantiene. Déjenme nada más contar una anécdota que pasó ahora que estaba fuera del país. Estaba una hermana dando su testimonio y ella dice, miren, llegó un día una persona media borrachita a la iglesia. Y los diáconos lo primero que hicieron fue llegar con él para sacarlo de la iglesia. Y ella le dijo, no, tranquilo, yo voy a estar con él. La hermana se sentó con él, le ayudó a leer la Biblia cuando tenía que leerla, le prestaba la Biblia, cuando tenía que cantar le prestaba el himnario. Así que aquel borrachito y todo leyó su Biblia, cantó algunos himnos. Llegó la siguiente semana, ya menos borrachito, llegó la siguiente semana menos borrachito. Después de un tiempo se bautizó, cerca de 3 años después, seguía en la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Encontró a alguien que vivía, el testimonio de esa hermana, alguien que vivía lo que alguien predicaba. Así que cuando la gente encuentra eso, ¿quién va a querer seguir de esta iglesia? Y es triste, como usted dice, cuando alguien mira a una persona que dice y mira a otro que hace, cuando debiera hacer lo mismo en uno solo, ¿no? Decir y hacer, porque es fácil hablar de labios para afuera, Sí. Es difícil vivir lo que uno enseña, y ahí está la clave del secreto. Un día Hay estudios, pastor, que dicen que si alguien que llega de primera vez y recibe una llamada de alguien de la iglesia en las 72 siguientes horas, es más probable que regrese. Y ya estando ahí, ¿verdad? Mientras más amigos logra hacer, o mientras más amigos se acercan a él, es mucho más probable que se quede. ¿Sí? Así que yo creo que esa vida que llevaban la iglesia primitiva la debemos de poner en práctica nosotros. Iglesias amigables, pues. Hay una parte, pastor, que me llama la atención, que dice, tenían favor con todo el pueblo. Yo entiendo esta frase como tienen buen testimonio con la gente, claro, que les rodea. Un día alguien dijo, si un día desaparecieran, en un solo día desaparecieran todas las iglesias adventistas de donde están situadas, la pregunta es, ¿los vecinos nos extrañarían? O sea, la gente se daría cuenta que ya no estamos, o nos extrañarían, o algunos hasta se alegrarían, ¿no? Porque a veces tenemos tan mal testimonio, pastor, que creo que nada más nos conocen porque les estacionamos el carro en sus entradas, y no hay más que eso. Sí, nosotros se nos ha olvidado que tenemos que vivir la vida cristiana. O sea, a veces es muy complicado vivir la vida cristiana, no es simple. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a través de su Santo Espíritu a vivir una vida diferente. Miren, ¿qué pasaría? Pónganse a pensar esto, porque yo lo leí en un libro muy interesante que se llama Cómo edificar a otros. Decía lo siguiente el autor. Dice, miren, en mi iglesia no hacemos campañas evangelísticas. Wow, eso es un pecado casi para nosotros como adventistas no hacer campañas evangelísticas. Pero él dice, pero tenemos un método, y él tenía un método de crecimiento que él recibió una iglesia para 200 miembros, con menos de los 200 miembros. Pero él se puso a trabajar y de pronto ya su iglesia se llenó. Después tuvo una iglesia para 500 miembros, tuvieron que salir de ese lugar para comprar otro lugar.
y después su iglesia empezó a crecer y a crecer de tal manera que tuvieron que tener una iglesia más grande ahora para 2,000 miembros, así que su iglesia creció de 200 miembros a 2,000 miembros reales, sin dar campañas de evangelismo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hizo? Él tenía un equipo de hermanos que decían, miren, cuando llegue una visita, invítenlo a comer. Entonces alguien llegaba, imagínate que tú llegas a la iglesia, oye, te invito, oiga, bienvenido a la iglesia, al final del culto, ¿quisiera usted acompañarme a mi casa? Y entonces la persona muchas veces no tiene tiempo, pero dice, bueno, mire, es que ya tengo, no, nada más vamos a ir a comer y después de que usted coma, yo lo puedo llevar a donde vaya, si no traiga auto, o vamos y no tiene ningún problema, va a ser corto, nada más es la comida. A esa persona ya la invité, pero de pronto llegaba él y decía a la misma persona, él llega y te invita, oh no, ya alguien me invitó, no puedo, ¿qué le parece la próxima semana después del culto? Y entonces llegaba el pastor Abraham, y ahora te invita. ¿Cuántas veces ahora ya estás comprometido? La próxima vez tienes que llegar porque tienes compromiso con él. La siguiente tienes que llegar porque tienes compromiso con él. ¿Cuántas veces esa persona llega a la iglesia? Tantas veces como la gente le ha invitado. Si tan solo, pastor, captáramos a las visitas que llegan a la iglesia, ¿ah? Porque llegan solas muchas veces. Así es. Pero a veces no sabemos ni quiénes son y no tenemos ningún dato de ellos. Y nadie se acerca. Ese ya es en sí un método evangelístico, tan solo atender a las que llegan a la iglesia. ¿Para qué hacer otros métodos? Por eso tenía favor. La iglesia decía, el vecino decía, oye, vamos ahí, te atienden muy bien, así que vamos, lleguemos. Mira, llegas, te invitan de comer un panecito. Oye, ¿cómo no van a llegar las personas? Iglesias amigables. Un método evangelístico que no falla. Permanente. Debiera ser permanente. Vamos a hacer una pausa. Ya nos emocionamos porque ya queremos ir a implementar el método. Vamos a regresar con esta lección número 3, la vida en la iglesia primitiva. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 3, la vida en la iglesia primitiva. Ya analizamos el primer punto, que es la coinonía cristiana, este estilo de vida que disfrutaban los primeros cristianos al compartir el pan, al estar juntos y de esa misma manera testificar de lo que ellos creían. Vamos a hablar del segundo punto, que es testificación en medio de la oposición. Pastor Isidro, definitivamente siempre que la iglesia se dispone a hacer o a cumplir la misión, siempre habrá oposición. Esto parece que es una regla. La iglesia trabaja, crece, alguien se opone y Dios tiene que intervenir. Aquí cuando nosotros llegamos al capítulo 4 del libro de Hechos, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, está hablando de los discípulos, vienen sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, porque ¿quién podía enseñar al pueblo? Parecía que solamente el grupo de rabíes, saduceos que pertenecen a Sanedrín. Dice, resentidos, y también resentidos de que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es muy interesante que una de las doctrinas, una de las creencias de los saduceos es no hay resurrección. Así que ¿cómo se atreven ustedes a hablar lo que nosotros decimos que no hay? Pero también encontramos aquí un asunto muy importante, que si la resurrección hubiese sido cierta, los saduceos que no creían en tal asunto, ellos podían haber desde un principio mencionado, no pueden enseñar lo que no aconteció. Pero nunca aparece eso, simplemente dicen, ¿por qué enseñan la resurrección? Está bien, resucitó, pero no lo enseñan. Y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. La oposición, cuando se levanta, trata de ir con todo para poder impedir el crecimiento de la iglesia. La iglesia había crecido, primero mencionamos que ya teníamos 3,000, ahora el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Es decir, 5,000 varones, más aumentemos las mujeres, más los chicos que se convirtieron. Es decir, la iglesia había crecido de una manera exponencial, tremenda. Dios había hecho un milagro con su iglesia, pero la oposición llega, porque cuando no hay crecimiento, ¿quién se opone? Cuando hay crecimiento es que hay oposición, y ahora la iglesia está creciendo.
hay oposición, y aquellos que están predicando la palabra son colocados en la cárcel. Así que siempre que se predica es posible que haya oposición. Hay algunas ocasiones en que no, pero siempre que se predica es posible que exista oposición a causa de los resultados que llegan, ¿verdad? Imagínense 5,000 más las mujeres, que serían unos 10,000 o 12,000. Hoy yo creo que sería una gran cantidad de personas. Y aún así, la predicación del Evangelio nunca se va a detener a pesar de la oposición, pastor. Definitivamente. Sí, así es, pastor. La iglesia tenía éxito y vino la oposición. Pero yo quiero apuntar un poquito por qué, a qué se debía el éxito de la iglesia. Ya hemos visto la manera como convivían, pero dice Hechos 3:6, entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La vida de los cristianos estaba basada en Cristo Jesús. Lo que hacían, lo que decían, lo que predicaban, estaba basado en Cristo Jesús, ¿no? Y no se atribuían a ellos nada, dice el versículo 12 de Hechos 3. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y empieza a predicar. No somos nosotros, es Cristo Jesús, ¿sí? La vida de Jesús, o Jesús permeaba la vida de los apóstoles y de los miembros de la iglesia. Por eso tenían éxito. Y cuando Jesús está en la vida de las personas, ninguna oposición puede prevalecer contra la iglesia de Cristo Jesús. Vendrán y harán y tratarán de hacer, pero Cristo siempre va a vencer, ¿no? Al profeta Jeremías, que le tocó vivir una etapa muy difícil en el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, el Señor le dio una promesa maravillosa en Jeremías capítulo 1, donde dice el Señor, versículo 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas. Versículo 18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Versículo 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán. O sea, Dios no asegura librarnos de la oposición. San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, tendréis oposición, pero confía, yo he vencido el mundo. Yo creo que la oposición es un factor que determina el grado de crecimiento cualitativo de la iglesia. Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos. Y si miramos, echamos una mirada al Apocalipsis, el periodo de las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, históricamente cada iglesia representa un periodo profético, un periodo de crecimiento de la iglesia. Especialmente la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, del 100 al 313 de nuestra era, fue una iglesia perseguida, pastor. Fue una iglesia de los mártires, la iglesia del Coliseo, la iglesia de los sacrificios, la iglesia donde las personas morían por su fe. Pero muchos historiadores han compilado la siguiente información, que pareciera ser que mientras más cristianos eran martirizados, muchos más se convertían. Entonces la oposición en realidad venía a ser como un factor que confirmaba la efectividad del evangelio que ellos estaban creyendo. Y como iglesia hoy, tristemente, pastor, a veces no tenemos la oposición que debiéramos tener porque nuestro evangelio no ha permeado nuestra vida, no brillamos tanto de manera que atraigamos la oposición. Si viviéramos quizá como Jesús quiere que vivamos, quizá ya tendríamos mucha más oposición de la que hoy hemos visto. También es para reflexionar, ¿no? Cuán comprometidos estamos con el evangelio. ¿Qué ven los demás en nosotros? Si ven un simple grupo de cristianos, que por cierto ya hay bastantes en el mundo, pues a lo mejor somos uno más del montón. Pero si nos vieran como en realidad debemos de ser, entonces ya hubiera habido una reacción de parte de ellos, de parte del mal. Sí, nuestro evangelio, bueno, yo leí esto en un libro que hablaba acerca de la educación adventista, pero quiero aplicarlo a nuestro evangelio. Si nuestro evangelio no causa ninguna molestia, así es, en nadie, entonces creo que debemos preguntarnos qué es lo que estamos predicando. Sí, en aquel tiempo ellos predicaban lo que conocían. En Hechos 4:12, por ejemplo, decían, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que ellos hablaban del Señor Jesucristo. Era quien conocían, era quien predicaban, y dicen, es que no hay otro nombre.
Ahora, a ellos se les prohíbe porque la oposición trae provisión, dice el versículo 20. Ellos entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Después en el 23 dice, puestos en libertad vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y alabaron a Dios. Y en el capítulo 5, donde nuevamente otra vez se repite esta oposición, ahora otra vez ellos dicen, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, 5:29. Es decir, si ustedes nos piden que no prediquemos, ustedes son personas. Nos sentimos. Pero hay un poder superior que nos mueve a predicar, y el poder superior que nos mueve a predicar es la orden divina, y la orden divina es predica. Así que, ¿qué tengo que hacer? Predicar. Tú me prohíbes, pero tengo que predicar. Ahora, la primera vez lo soltaron sin hacerles nada. En el capítulo 5 dice el versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las calles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, ¿puede haber oposición? La respuesta es sí. ¿Puede ser que sufras por la oposición? La respuesta también es sí. Pero ahora tienes que decir al Señor, Señor, manténme fiel para que lo que sigue yo pueda dar un fiel testimonio de quién eres, para que las personas ahora puedan creer por medio de mi ejemplo y de mi testificación en quién estoy creyendo. Eso fue lo que pasó en el segundo siglo, bueno, a partir de la primera persecución que surge bajo Nerón, y bajo el pueblo judío primero, y después bajo Nerón, que es el primer emperador romano que persigue a los cristianos de manera sistemática. Siempre los cristianos trataban de vivir una vida distinta, transformada por el poder del Espíritu Santo. La opresión, ¿verdad?, va a venir. Pero ¿cuál es la actitud del cristiano? Yo creo que lo que ellos dijeron, hicieron, es lo correcto. Hechos 4:29, oraron al Señor, dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. O sea, ellos no se iban a echar para atrás. Ellos no iban a dejar de predicar la palabra, ellos iban a ir adelante. Esa debe ser la actitud correcta. Es la actitud ante la correcta. oposición. Y yo siempre también refiero lo que pasó en Filipos, ¿no? Con Pablo y con Silas. A medianoche, ya golpeados, metidos en la cárcel, a medianoche cantaban y oraban. Amén. Y los presos los escuchaban. oían. Así que entonces, yo creo que esa debe ser la actitud de alguien que está padeciendo algo, ¿no? Hay un elemento que a mí me gustaría colocar sobre la mesa antes de hacer la pausa, y es que la oposición vino a través de los dirigentes. La oposición vino a través de la gente sabia, de los fariseos, de los que tenían que dirigir, son los que están haciendo la oposición. Cuidado de un liderazgo mal dirigido. Cuidado, porque puede ser que a veces dirigentes mal dirigidos puedan convertirse en el obstáculo para el cumplimiento de la misión. Eso es terrible. Qué tremendo, ¿no? Por eso también qué responsabilidad de los líderes de iglesia, desde la iglesia local, ¿no? O en toda la estructura organizativa de la iglesia, qué responsabilidad tener gente a nuestro cuidado, bajo nuestro liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo estamos moldeando? ¿No? Un liderazgo autoritario, un liderazgo dictatorial o un liderazgo de siervo, ¿no? Líder siervo como Jesús. A doble responsabilidad entonces. Amén. Para los líderes. Hay un último puntito que me parece que podemos resaltar aquí, es que aunque se levante la oposición, muchas veces en medio de la oposición Dios va a hacer milagros también, porque Dios puede intervenir. A los discípulos, dice el capítulo 5 del versículo 17 en adelante, les echan, 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote, todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Así que, ¿tienen problemas? ¿Puede haber problemas, hermano? Puede haber problemas. No estamos diciendo que no haya, la oposición puede traer problemas. Ahora, ¿Dios puede intervenir? Sí, porque dice que en medio de la cárcel, mientras ellos son puestos ahí, dice que un ángel del Señor abre de noche las puertas de la cárcel, lo saca, y ahora fíjense lo interesante, porque el versículo 20 me parece que es grandioso. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, ¿para qué te saca el Señor de un problema?
Para que sigas predicando. Para que siga siendo fiel. O sea, ¿a poco no es interesantísimo? A mí me llama mucho la atención cada que leo esto. Digo, los meten en la cárcel, Dios los saca. Para que sigan predicando. Parece que ya no hay problemas, vete a tu casa tranquilo y di, el Señor hizo un milagro. No, Dios cuando nos saca de un problema, nos saca para que sigamos haciendo la tarea. Amén. Y con mayor vehemencia, pastor. Así Apoyados por un milagro hecho a nuestro Así favor, es. pues seguimos predicando. Y algo muy importante, ¿no? Usted mencionó, Pastor Isidro, el versículo 29, es necesario obedecer a ellos antes que a los hombres. No hay aquí ningún ápice que incite a la rebelión contra los dirigentes. Simplemente hay que poner prioridades. Cuando se trata de elegir entre Dios o cualquier otra ley humana, del gobierno, de quien sea, siempre tenemos que poner en primer lugar a Dios. Amén. Para poder cumplir en su debido orden las demás leyes. Porque toda ley humana deriva de la gran ley divina. Y la promesa se cumplirá. El Señor estará con nosotros todos los días Así hasta es. el fin del mundo. Amén. Vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la última parte de esta lección número 3, la vida en la iglesia primitiva. Regresamos. El sufrimiento de hoy, la tristeza y el dolor, no se puede comparar con la gloria que el Señor fue a preparar. Ese día vendrá, solo un poco más y veremos regresar al Señor de los señores, a mi Salvador el Rey Jesús, y todo ojo le verá. Ese día vendrá, lo puedo sentir. La esperanza me da fuerzas y me alienta a seguir. Ese día vendrá, lo puedo sentir. Solo un poco más y veremos a Jesús. Solo un poco más y veremos a Jesús. El cielo se abrirá, la trompeta sonará y los fieles que descansan, el Señor la vida eterna les dará. Ese día vendrá, solo un poco más y veremos regresar al Señor de los señores, a mi Salvador el Rey Jesús, y todo ojo le verá. Ese día vendrá, lo puedo sentir. La esperanza me da fuerzas y me alienta a seguir. Ese día vendrá, lo puedo sentir. Solo un poco más y veremos a Jesús. Solo un poco más y veremos a Jesús. El que era y será, el principio y el final.
vendrá. Bien, estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 3, la vida en la iglesia primitiva. Vamos a entrar con el último punto, que se titula Milagros de consolidación y advertencia. Bueno, Pastor Isidro, los discípulos empiezan a predicar, siguen predicando, llegan a la puerta del templo de la Hermosa y entonces ahí en la puerta un hombre cojo de nacimiento pidiendo limosna y entonces realizan un milagro maravilloso, portentoso, diciéndole: no tenemos plata ni oro, lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate y anda. Sí, es una puerta un poco paradójica, ¿no? Porque se llama Templo de la Hermosa, pero ¿qué tan hermosa podía ser con un cojo que llevaban todos los días ahí, ¿no? Me parece que es una de las grandes paradojas que encontramos en este capítulo 3, pero también es una de las cosas más extraordinarias, porque este primer milagro, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 4, verso 22, dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es decir, era un cojo conocido por las personas, certificado por las personas de que era cojo. Vamos a usar esa expresión, porque a veces nosotros vivimos en un mundo donde muchas cosas se inventan, ¿no? Hay lugares donde los cojos inventan que son cojos. Hay lugares donde los ciegos inventan que son ciegos y aparentemente lo son. Cuando acaba el día y mientras regresan para casa dejan de ser cojos, dejan de ser mancos, dejan de ser ciegos. Se transforman. Este cojo no está cojo, la gente certificaba que era cojo. De hecho, en el capítulo 3 dice que era un cojo de nacimiento. Es decir, sus padres sabían que él había nacido impedido de caminar. Así que tenemos los padres que pueden testificar, los vecinos que pueden testificar, toda la comunidad que llegaba a adorar podía testificar. De cojo es cojo. Es decir, no se está haciendo, pues sabemos dónde vive, sabemos quién es, conocemos a sus padres, conocemos a la familia, conocemos el vecindario. Por eso es que es un hecho tan extraordinario. Porque como un hombre que todo mundo certifica que lo es, ahora es sanado. Bueno, es sanado no por el poder de los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, sino que es sanado por el poder del Señor Jesucristo, que ahora está actuando a través de sus discípulos. Yo creo que este milagro que ocurre es para que se puedan poner las credenciales de que lo que está haciendo esta iglesia está certificado por el poder del cielo. Por eso es que nosotros estamos diciendo que esto está autenticando que Dios actúa en este pueblo que está surgiendo como un pueblo nuevo, que es parte del pueblo judío. Ellos se consideran judíos, parte del pueblo, y que esperan convertir a todos los judíos para que todos entiendan que el Mesías vino y el Mesías desea a todos darles la vida eterna. Pastor, la semana pasada hablábamos y decíamos que Dios, la obra de la salvación es una obra divina y que Dios va a poner los tiempos y las circunstancias adecuadas para que se predique el Evangelio, ¿no? Dice Hechos 2, 46, dice: seguían reuniéndose cada día en el templo. Es decir, ¿cuándo iban los discípulos al templo? Todos los días. Y dice aquí en el capítulo 3, y un día Pedro y Juan fueron al templo a la oración, a la hora novena. Había un hombre tullido de nacimiento a quien llevaban cada día y ponían a la puerta. O sea, todos los días iban Pedro y Juan y todos los días ponían ahí al tullido. ¿Por qué no lo habían curado antes? ¿Por qué no se había realizado este milagro antes? Yo creo que la visión de los discípulos había sido transformada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora veían las cosas, a quién hay que predicar, a quién hay que llevarles el mensaje de veían la salvación. oportunidad ahora. Exacto. Entonces Dios pone la oportunidad. Y si allá en el primer sermón se convirtieron 3,000, en este se convirtieron 5,000. Dios es el Dios de los tiempos y las oportunidades para predicar el Evangelio. Lo que nos toca hacer es predicar. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios conforme a nuestra fe y nuestra fe es así de pequeña, ¿no? Cuando en realidad Dios quiere darnos algo muchísimo más grande. ¿Qué esperaba este cojo? Una limosna, una moneda, quizá un pan, quizá algo de recurso para sustentarse. Pero ¿qué se iba a imaginar él que ese día, esa mañana, tarde o noche, esa tarde más bien, porque eran las 3 de la tarde, que se iba a imaginar que esa tarde algo iba a ocurrir que iba a transformar su vida?
¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios cosas pequeñas, a nuestro parecer grandes, pero que en realidad son pequeñas, cuando Dios quiere darnos algo muchísimo más grande? Por eso dice el Evangelio, pedid y se os dará, ¿no? Buscad y hallaréis. Y otra cosa que me llama la atención es que hay dos factores que determinan la efectividad de esta sanación. Número uno, la fe del cojo, por supuesto. Si el cojo hubiera dicho, no, ¿cómo crees? No, no juegues conmigo, me estás vacilando, llevo tantos años así, ¿crees que me vas a sanar? Muchos ya lo han intentado. El cojo creyó. Y eso tiene un gran valor, porque si no creemos lo que Dios puede hacer o lo que Dios manda a sus siervos que digamos, no se hace el milagro. Y número dos, el instrumento humano. Dios ha decidido utilizar al elemento humano para hacer las grandes manifestaciones de su poder. Ahora, algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué Dios utilizó los milagros de manera portentosa en el inicio del cristianismo, y hoy en día vemos, pues, tal vez ya no tanta incidencia en los milagros? Bueno, hay que recordar que en un principio Satanás estuvo allí para tratar de copiar la forma en cómo poder desviar la atención del pueblo de Dios. Hoy en día no podemos confiar 100% en los milagros, porque Satanás tiene también poder para hacer esos milagros. Más que confiar en un milagro, confiar en la palabra de Dios, las promesas de Dios, que son firmes y seguras. En este momento fue algo poderoso que dio un empuje tremendo al Evangelio. Usted lo mencionó, dio las credenciales a los discípulos que ellos eran embajadores del cielo. Y qué tremendo resultado tuvo, ¿no? Un crecimiento maravilloso. Ahora vemos... La iglesia se consolida, pero aquí hay un asuntito para cerrar esto. A él le dicen que se levante, pero no se levanta. Sin embargo, sí leemos aquí que dice, tomándolo por la mano derecha, le levantó. Es decir, a veces las personas, para que el milagro ocurra, necesitan el toque, ¿no? O sea, yo te ayudo, atención. Pues, o sea, no te vas a levantar. Mira, yo te ayudo al que te levantes, y te levantas, y ahora lo interesante es que después de que se levanta empieza a saltar y entra al santuario. ¿A qué? A alabar a Dios. Es decir, cuando este milagro de manera específica que consolida la iglesia, la consolida para que se convierta en una alabanza completa al Señor. Amén. Agradeciendo a Dios por un milagro tremendo. No es el elemento humano, es el poder. El poder de Dios. Y todo dice, oye, ¿cuántas veces quise entrar y ahora entro, ¿no? Y entró saltando. ¿Cuántas veces debemos entrar hacia la iglesia saltando de gozo y de alegría porque podemos llegar al santuario? ¿Y cuántas veces llegamos, híjole, otra vez tengo que ir? No, hombre, tenemos que ir con ganas, con alegría, con ánimo, ¿no? Yo creo que debiésemos participar de eso. Creo que dos buenas preguntas, pastor, para cerrar este asunto del cojo es, ¿qué buscas en el templo? Así es. ¿Y qué vienes a dar al templo? Así es. Desde la perspectiva del cojo, ¿qué buscas? ¿Verdad? ¿A qué vienes al templo? Puede ser que mucha gente vaya al templo, pastor, y no entre ni siquiera al templo, o no esté participando en las cosas del templo, está buscando limosna, un beneficio personal, una despensa, que me den algo. ¿Qué vienes a buscar al templo? O que esté en el templo sin estar en el templo. Así es. Por ejemplo, en días pasados que la selección mexicana, ¿verdad?, jugó en sábado, ¿será que todos estaban concentrados en el sermón o muchos estaban concentrados en cuánto iba el marcador? Estaban en el templo, estaban físicamente y pero no estaban. El corazón estaba Por en eso otro es lugar. que es muy interesante lo que presenta la lección. Cuando estás en el templo te haces olvidar de todo. Y es interesante, cuando llegas al templo a adorar a Dios, no sé si les pasa a ustedes, a mí se me olvida muchas de las cosas que ya después me acuerdo, ¿no? Pero mientras se te olvida todo, porque estás en ese contacto con Dios que se te olvida todo. Y el cojo hizo que toda la gente se olvidara de otra cosa y alabaran todos a Dios. La segunda pregunta es, ¿qué vas a dar al templo? Sí. Cuando vas al templo, ¿vas a recibir o vas a dar? Así es. Porque Pedro y Juan fueron a dar, y fueron a dar lo más valioso que tenían. Sí, y es parte de lo que tienes que hacer, ¿no? La otra parte, pastor, Ananias y Zafira, otro milagro, ¿verdad? O a la otra cara de la moneda, pero ahora en contra de unos que mintieron, ¿verdad? Sí, el gran problema de Ananías y Zafira es que, de acuerdo a lo que dice el capítulo 4, versículo 36, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo creo que los hermanos dijeron, oye, este está consagrado. Qué tremendo, qué generoso. Porque es casi siempre lo que decimos, cuando una persona da, oye, este está consagrado, bien, no tuvo ningún problema en dar.
Ananías y Zafira escuchan y dicen, oye, vamos a vender también nosotros una propiedad, también tenemos, vamos a venderla, ¿no? Y cuando la venden se dan cuenta que es mucho. Y dicen, hoy pensamos que valía menos, ¿no? Vamos a dar todo. Y cuando tú haces un compromiso con Dios, cúmplelo, no va a pasar nada. Dios te va a dar más de lo que tú das. Siempre Dios va a dar más, porque Él es el dueño de todo. Entonces, si prometes que vas a dar una heredad, vas a dar una cosa, vas a dar un segundo diezmo, dalo. Te aseguro una cosa, hermano, siempre Dios te va a dar en abundancia. Pero ellos quisieron quedar bien con la gente, delante de la gente, porque nadie se hubiera enterado. Delante de la gente hubieran quedado como muy generosos, quizá buscaban un asunto personal, el quedar bien, hasta un puesto quizá en la iglesia, por decir un ejemplo. Y finalmente estaban engañando a los miembros de la iglesia, pero hay alguien que nunca va a ser engañado, es Dios. Dios nunca va a ser engañado. Por eso es que el asunto no está, alguien puede verlo como algo muy pequeño. Oye, pero si nada más se quedaron con una parte. Pero el asunto es que delante de Dios no le puedes mentir, y al Espíritu Santo no le puedes mentir tampoco, se entera de todo, ¿no? Y la fidelidad a Dios no solo se limita a esperar que Dios te dé 10, Él me va a dar 20. No. Las bendiciones de Dios vienen de muchas maneras, en muchos empaques. Creo que además del problema de quedarse con parte de lo que recibieron por el terreno, pastor, era el asunto del engaño. Así es. No, dijimos al principio que la vida de la comunidad de la iglesia pues era de ayuda, era de amistad, ¿verdad? De una buena camaradería, pero que se viera que hay engaños, que hay personas que en la iglesia engañan, que no viven de acuerdo a lo que se está diciendo, a lo que se está predicando. Eso haría un gran daño a la iglesia. Entonces también aquí hay malos, ¿no? Aquí también hay pecado, aquí también se vive así. Y entonces ya no se acercarían, como hace rato dijimos, ¿verdad? Pues de aquí soy, me tratan bien, ¿verdad? Hay camaradería, hay amistad, comemos juntos, vamos juntos al templo y todo esto. Pero también hay esto. No, pues entonces, no. Yo creía que eran diferentes. Ese era el peligro. Entonces tuvo que ponerle alto a eso en una forma drástica, con la muerte de 2 personas que intentaron engañar a él. Por eso decimos que es una advertencia, ¿no? Milagro de advertencia. Pareciera ser exactamente como el pastor menciona, que el capítulo 5 de Hechos rompe como que una secuencia bonita, hilada del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, donde vienen milagros, donde vienen manifestaciones del poder de Dios, amistad, unidad, empatía y todo lo bonito. Capítulo 5 parece que rompe esa primera parte. Parece que sí, esa primera parte, versículos 1 al 11, rompe esa secuencia. Pero en realidad hay una tremenda lección. Yo me he preguntado por qué Dios castigó severamente este accionar. Y llegaba a la conclusión de 2 razones. Número 1, por la calidad del engaño. Porque Pedro mismo lo dijo, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, al Espíritu Santo. Y el pasaje parece indicarnos que era algo premeditado con tiempo, era algo planeado, no era algo que fue en el momento, era algo que ya estaba visualizado, que ya estaba en la mente, que ya había sido trabajado, ya lo habían decidido. Y Lucas capítulo 12 nos menciona que todos los pecados van a ser perdonados a los hombres, menos uno. La blasfemia contra el Espíritu Santo, no el pecado imperdonable. Es simplemente no someternos a aquel que es el único que puede convencernos de nuestro pecado. Cerramos la puerta del corazón, bloqueamos el acceso del Espíritu Santo a nuestra mente y quedamos a merced de las tentaciones del enemigo. Y eventualmente Dios castigó con la muerte. Pero ese pecado, ese pecado ya había conducido hacia la muerte. Y número 2, como el pastor Abraham menciona, tenía que ser de alguna manera un ejemplo, tenía que haber un ejemplo, un precedente para que el Evangelio cobrase rumbo y no tuviese manifestaciones posteriores de la avaricia, del egoísmo, del engaño, de la usura, de todos esos pecados que son internos, que cuántas veces se manifiestan en la iglesia, que como no son visibles, no podemos sentenciarlos a primera vista, pero que siempre tenemos el peligro de lidiar con ellos. El mensaje era claro: todos los que van a ser mis seguidores deben vivir vidas transformadas.
Hemos llegado al final de esta lección tan hermosa, lección 3, la vida en la iglesia primitiva. Hemos aprendido muchas cosas, sin duda alguna, pero es tiempo de despedirnos. El tiempo nos ha ganado y queremos hacerlo con palabras finales de todos los que componemos este diálogo. Comenzando con el pastor Isidro. Hermano querido, te invitamos para que puedas pedirle a Dios que te ayude con su Santo Espíritu a poder dar un testimonio eficaz en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, para que Dios pueda ser honrado y glorificado en todo. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, yo creo que hemos de procurar una relación plena con Cristo Jesús a través de que el Espíritu Santo nos posea, para que podamos decir como los apóstoles, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Prediquemos la palabra. Amén. Pastor Jorge. Dos cosas, convicción y conversión. No necesariamente hay que estar convencidos de algo. Hay que pedir a Dios que nos convierta de todo corazón para poder hacer la obra de Dios. Amén. Quisiera preguntarte, para cerrar, ¿cuando vas al templo vas a dar o vas a recibir? Ojalá que no vayamos solamente por beneficio personal. Ojalá que cuando vayamos al templo vayamos a dar y lo mejor que demos sea Jesús, porque es lo que la gente necesita. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.